Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, acá en el Periodista TV, transmitiendo de nuestros estudios en el barrio Bellas Artes, y con un amigo invitado aquí, hombre de la casa, que cada vez que ocurren cosas internacionales de importancia global, como son las que ocurrieron ayer en Lima, Perú, nosotros lo traemos. ¿Cómo está Jaime Insignia? Muy bien, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Me siento muy agradado estando con ustedes. Es un acá. placer, Igualmente. sociólogo, director del área internacional de Chile 21, con un doctorado en la Universidad Libre de Berlín. Jaime es un hombre que ha recorrido el continente y que nos puedes hablar. Viene llegando a Argentina también, ¿no? Estuvimos en Argentina una semana y media viendo el declive de Macri en lo económico, financiero, etcétera. ¿Y cómo se ve eso? Mal, mal, mal. Inclusive Macri, contra todas las expectativas, hoy día, ayer decretó, digamos, que los precios se iban a congelar, cuestión que no tiene nada que ver con su política de apertura. Eso me recordaba a mí gobiernos, por así decirlo, populistas de los años 60, 70 en América Latina. Sin embargo, Macri lo hace desde el punto de vista que hay una inflación galopante, ¿ya?, que va a subir al 54% durante este año, quizás más, y lo hace fundamentalmente en la visión hacia las elecciones de octubre de este año. Tenemos la última edición de la revista El Periodista acá, donde justamente analizamos en la portada: la derecha gobierna, pero gusta, Claro. Porque efectivamente la serie de esta ola derechista que se habló en el continente nos está generando en la población toda la adhesión. Las encuestas muestran cómo han caído todos los gobiernos, desde el nuestro, que Claro. en las encuestas de estos días aparece ya con un 52% de desaprobación, Exacto. hasta, bueno, pasando por Ecuador. Bueno, Ecuador también lo podemos llamar hoy de Claro, derecha, Lenín Moreno. sobre todo después de lo que le hizo Julian Assange. Claro, totalmente Argentina, Colombia, etcétera. Brasil. El mismo Brasil, ¿ya? Exacto. ¿Ya? Por un lado baja Macri y sube Cristina en la adhesión de voto, de intención de voto. Entonces va a ser una elección bastante interesante y creo que puede ser un punto de inflexión en América Latina en relación a esto que se habló en algún momento y que también nosotros de una u otra manera lo seguimos, que era el giro a la derecha en América Latina con todos los gobiernos que a partir de qué sé yo, precisamente de la elección de Macri, se venían, digamos, eligiendo fundamentalmente en América del Sur. ¿Y se ve ese choque va a ser definitivo? ¿Va a ser Cristina contra Macri? Yo pienso ¿O la tercera fuerza? Yo pienso particularmente que sí. Ya Cristina Fernández de Kirchner tiene una intención de voto que hoy día está superando el 33-34%. ¿Ya? Ningún otro candidato de oposición lo tiene, ni siquiera Labaña. ¿Ya? Y Labaña tiene un problema, que no quiere ir a las elecciones PASO, porque él quiere, digamos, ser ungido por arriba, con el famoso dedazo, ¿ya? Las elecciones PASO, digamos que son una suerte de primaria. Exactamente. Mucho más vinculantes, ¿no? Es vinculante y que se realizarán en agosto de este año. Entonces, eso le quita apoyo, Y Cristina, por lo que nos cuentan, digamos, especialistas en el tema, gente muy cercana a ella, como Alberto Fernández, que en estos días andaba por Chile, está generando un nivel de conversación con todas las fracciones del peronismo. O sea, está mucho más abierta de la Cristina que conocíamos en su mandato presidencial, sobre todo en su segundo mandato presidencial. ¿Y Alberto Fernández vino algo especial a Santiago? No. Ah, sí, vino una cosa especial, sí. Fue invitado por Marco Enrique Ominami para la presentación de su película documental sobre Al fondo a la izquierda. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí. ¿Cómo fue? Porque ha salido muy poco, ¿eh? Bueno, evidentemente esas cosas se dejan de lado, no es lo que la prensa chilena, digamos, promueve, promueve en demasía. No, fue en el Teatro Camilo Enríquez, el teatro del Círculo de Periodistas. Del Círculo Periodista, lleno el teatro, ya. No sé cuántas personas cabrán en ese teatro, lleno. Una buena conversación luego de la exposición del video, que toma, digamos, una conversación con Maduro, otra conversación con Mujica, que más Evo, ya, roza un poco Argentina, roza un poco
no tan solo Rosa, tiene una muy buena entrevista que le hace a Correa, precisamente en Bélgica. A Rafael Correa. A Rafael Correa. Incluso Rafael Correa presenta su documental en París, ¿ya? Y acá lo vino a presentar o a comentarlo Alberto Fernández, invitado directamente por Marco Enrique Ominami. Es un buen material de difusión de lo que significaron los gobiernos progresistas nacional, digamos, populares de la primera década de este siglo hasta el 2014, más o menos, en donde viene este famoso giro a la derecha, que tiene mucho que ver también con lo que en muchas otras ocasiones hemos conversado. Cuando los commodities cae también el apoyo que tiene el Estado y estos gobiernos hacia los sectores populares y fundamentalmente hacia los sectores de la clase media. Que ahí hay un tema, analizarlo desde un punto de vista politológico, sociológico, y que, bueno, está decidiendo elecciones. Tú me decías también que Brasil, antes de que comenzáramos, vemos que Bolsonaro va en caída libre, ¿no? En picada. Bueno, de hecho, los 100 días de Bolsonaro ya y son la más baja popularidad de cualquiera de los últimos gobiernos que ha tenido Brasil. Totalmente, o sea, una caída de más de 15-20% de su adhesión que tenía cuando recién el 1 de enero asumía el gobierno. Y bueno, esto también por las indecisiones, la falta de talante como presidente de Bolsonaro. Y efectivamente también no me cabe la menor duda de las, digamos, expresiones que habitualmente hace Bolsonaro sobre los más diferentes tópicos, tanto políticos como culturales e ideológicos. Ya yo creo que mucha gente en Brasil debe estar pensando por qué votamos a Bolsonaro o por qué no fuimos a votar y, digamos, impedimos, digamos, este gobierno de ultraderecha que representa a Bolsonaro. Algunos dicen que en una de esas no pasa este año. Algunos dicen que o bien, alguien también analizaba esto en algún diario de Chile, que o bien él se somete a las políticas mucho más concretas que, en definitiva, son las políticas que está llevando el vicepresidente, o va a tener que dar un paso al costado. En Brasil están acostumbrados a hacer eso. Ya, claro. Ya, no va a ser la primera vez, ¿no es cierto? Erika, nuestra camarógrafa ahí, nos mira con atención porque ella es brasileña, de Sao Paulo, ¿no es cierto? ¿Y cómo ves a Bolsonaro ahí? Espero que salga pronto. Espera que salga pronto, dice. Aparte, la propuesta de él no era una propuesta muy concisa, leyendo el plan de gobierno. O sea, no tenía ella una propuesta. No tenía una propuesta, dice, no sé si se escuchó. Te tenemos que poner un micrófono la próxima vez para que escuches bien, para que la gente pueda escuchar bien lo que dijo. Exactamente. Así que ha pasado muchas cosas. Sí, muchas cosas en muy poco tiempo. Y lo que pasó en Lima ahora con es sorprendente. El suicidio de Alan García, que yo lo recordaba ese Alan García de los años 80, ¿no? Cuando él de alguna manera quería convertirse en el gran líder socialdemócrata, ¿no?, de la región. Estaba compitiendo en un comienzo con Alfonsín, pero Alfonsín tuvo ahí sus caídas, sus problemas, y él incluso fue el que se paró más fuerte frente al Fondo Monetario Internacional, frente a Estados Unidos, declaró la moratoria, ¿te acuerdas?, de la deuda externa, recogiendo un poco el llamado que había hecho Fidel Castro por allá por el 85 al no pago de la deuda externa, pero finalmente tiene un gobierno que se derrumba, ¿no? Se derrumba, no se puede convertir a sus 36 años en lo que él quería, en el segundo Haya de la Torre, etcétera. Y luego viene otro Alan García que más entrado estos años, con otras características, y que termina de una manera increíble, ¿no? Es decir, como que a uno le pasa la historia de estos últimos 35 años de Alan García y dice, chuta, ¿cómo terminaste, Alan?, ¿no? Claro. Bueno, qué sé yo, el primer gobierno de Alan García, tú lo señalabas, con 35 años, es el presidente más joven de América Latina elegido, no tan solo en aquella época, creo que en todas las épocas hasta el día de hoy, ¿ya? Con una impronta, digamos, antiimperialista muy fuerte. El año 85 fue del 85 al 91, o al 90, son 5 años
de ejercicio del gobierno en Perú, con una popularidad inmensa al principio, ya gana las elecciones casi con un 45% o más, ya le gana precisamente a Barrantes, que era uno de los personajes líderes de la izquierda peruana, una izquierda también extremadamente que había sido dividida, alcalde de Lima, ¿no? que fue alcalde de Lima y que tuvo la famosa política del vaso de leche, un poco reproduciendo lo que hizo Allende con el litro de leche, ¿ya? Él hablaba del vaso de leche. Me tocó conocerlo a Barrantes en Alemania, en su oportunidad, ¿ya? Porque era uno de los grandes líderes de esa nueva izquierda que al final también se frustró, ¿ya? En fin, pero volviendo a Alan García, un gran líder, ¿ya? Con un gran poder de convencimiento y una oratoria, digamos, propia de aquellas épocas, ¿ya? Seguramente como Víctor Hugo Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre, como Allende mismo, ¿ya? Y como otros muchos dirigentes políticos de América Latina de los años, qué sé yo, del 30 a los 50, a los 80. Y terminó mal su gobierno, terminó mal porque seguramente los temas de gestión le pasaron la cuenta. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque el asunto de haberse ido contra el FMI, contra el Fondo Monetario Internacional, era un asunto muy fuerte. Y no pagar la deuda externa implicó una hiperinflación de más del 7.000%. Además, ¿ya? que en América Latina, en esos años, claro, planteara eso tenía que ser duramente castigado porque si no, claro, era un mal ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces terminó mal su gobierno, dio paso a Alberto Fujimori en esa famosa, digamos, pelea electoral que tuvo Fujimori con Vargas Llosa, donde la pierde Vargas Llosa, a pesar que en la primera vuelta Vargas Llosa gana la elección, pero en la segunda vuelta Fujimori logra hacerse del gobierno. Y la persecución casi Fujimori de Alan García, el cual al final termina asilándose en la Embajada de Colombia, luego sale a España y tengo entendido a Francia, y vuelve 8 o 9 años después, cuando ya todos los temas que él tenía con la justicia habían sido prescritos, ¿ya? Y se enfrenta nuevamente a la elección del 2006, la gana, pero ya un Alan García, no como dijo en la década de los 80, yo soy un socialdemócrata aprista, y un poco se ubicaba dentro de la perspectiva socialdemócrata de la época. Inclusive hay que decir, por ejemplo, un gran líder de la socialdemocracia alemana y que fue canciller de Alemania, Willy Brandt, estuvo muchas veces con él, ¿ya?, en las reuniones de la Internacional Socialista, como también visitando, por parte de Willy Brandt, visitando Lima, Perú y conversando. Era precisamente un gran líder de la socialdemocracia, por así decirlo, renovada que se presentaba en América Latina, y un poco una predicción también de carácter más global. Fracasó esa. Y él vuelve, no digamos, evidentemente no podía, digamos, proponer lo mismo que había propuesto en la década de los 80, pero vuelve con una impronta muy, digamos, neoliberal en la conducción económica del país. Y bueno, hizo el gobierno que hizo, ya, del 2006 al 2011, ya, logra un cierto nivel de crecimiento del país, fija a Chile como uno de los países al cual hay que imitar, pero sobrepasarlo. Hay que hacer el buen trabajo que ha hecho Chile, pero ser mucho mejor que Chile en el ámbito económico, y nos demanda en La Haya. En La Haya. ¿Ah? Ahí consigue algo importante para el Perú, además. Claro, y consiguió algo importante, una tajada, digamos, de mar en el norte chileno, en el sur peruano. Es decir, es una figura fundamentalmente, yo creo, más del siglo XX que del XXI, si bien es cierto, irrumpe en el siglo XXI en los años que dijimos que fue presidente, pero, digamos, cómo él maneja, digamos, las masas, cómo él maneja el partido, es muy propio del siglo XX, ¿ya? ¿Y la forma de manejar las plata? ¿Y la forma de qué siglo es? Bueno, yo creo que es del siglo XXI, ¿eh? Yo creo que es el gran tema que, digamos, nosotros no somos una excepción, el tema de la corrupción, ¿ya?
y creo que es un tema político la corrupción también, que no tan solo es corrupción política, ¿ya?, sino que también hay que analizar la corrupción empresarial, cómo, digamos, corroe a la política y logra, digamos, colocar a través de algunas empresas, en este caso Odebrecht, pero podían haber sido otras, en Chile eran otras, era Penta, era Sokimich, ¿ya?, etcétera, logran, digamos, cooptar a la política. ¿Esto por qué? Bueno, porque también el Estado no responde políticamente a lo que significa el financiamiento de la política. Pero cuando uno ve siempre el trabajo de las platas políticas y la manera que operan las empresas, son más o menos similares en todas partes, pero también los partidos cuidan a sus líderes y a sus dirigentes. Generalmente las platas sucias se manejan de otra forma. Acá en Perú están todos los expresidentes involucrados con Odebrecht. Sí. ¿Cómo se puede llegar a una descomposición tan grande de que terminen ellos mismos enjuiciados, procesados, encarcelados y en el caso de Alan García, cuando lo van a detener, suicidados? Es una buena pregunta y esto nosotros trae un poco al análisis cómo es el sistema de partidos políticos en Perú o cómo eso se podría comparar con el sistema político de partidos políticos en Chile o, por ejemplo, en Uruguay. En Perú es un sistema de partidos políticos extremadamente frágil, débil. De hecho, por eso Fujimori se presenta. Claro. Y de hecho muchos analistas hablan que muchas veces se hacen movimientos en función del momento político. Ollantumala, claro, Fujimori, qué sé yo, Toledo, etcétera. Perú Libre, no sé cómo, un montón de siglas que se crean. Y claro, el sistema de partidos políticos es extremadamente débil. Ahora, en el caso de Alan García, él tiene un partido político que, digamos, se crea el año 1924, claro, ¿ya? El APRA, ¿ah?, que se llama Alianza Latinoamericana Progresista, etcétera, etcétera, ¿ya? Revolucionaria. Inclusive tiene una larga trayectoria, perseguida durante muchos años y su gran líder, Allá de la Torre, nunca logró la presidencia del Perú a pesar de que su partido era mayoritario. Es el partido, digamos, que uno podría decir, sí, eso tiene algo que ver con los partidos políticos que nosotros conocíamos en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿ya? Pero también ahí hay una cosa que Alan García, en definitiva, el APRA es él y él es el APRA. Entonces, los procesos de cuidar a sus dirigentes, a sus líderes, como tú lo señalas, es mucho más débil, es mucho más frágil. Habría que señalar también que a Alan García no le hayan comprobado absolutamente nada, lo cual no implica que no haya estado inmiscuido en esta famosa corrupción del Metro de Lima, que son más o menos 6 millones de dólares. Pero no le habían, digamos, aún comprobado nada. Y la justicia peruana, digamos, es muy diferente a otras justicias, porque van primero a la presunción y toman preso y luego tienen que entrar a probar las causas, las acusaciones. Entonces, claro, ahí hay un tema que también tiene que ver con la justicia. Seguramente tú escuchaste en estos días que bien la justicia peruana, que mal la justicia chilena, porque deja, digamos... Sí, muchos, sobre todo los memes, porque no se vino para acá y claro, iba a clase de ética. Acá habría hecho clase de ética en la universidad, no sé, del desarrollo o en otra universidad. Pero yo creo que también hay una cosa que la justicia peruana tampoco está tan institucionalizada, ¿ya? O sea, ahí también hay valles, como lo hay también en la justicia chilena, como lo hay en la justicia, digamos, brasileña, hay valles que a veces no se condicen con un Estado de Derecho real, ¿ya? Con lo cual no quiero decir que, ni voy a justificar... Que sea inocente, ¿no? Claro, que sea inocente, pero estaba en una etapa que había que probar. Ahora... ¿Y cómo se entiende que en esa etapa que hay que probar, cuando tú tienes además a otros 3 expresidentes en situación similar, alguien decida quitarse la vida? Bueno... Primero, es una decisión durísima, muy durísima, asumir, digamos, quitarse la vida, el suicidio. No se lo deseo a nadie, ¿ya? Sin embargo, en la historia política estamos plagados de suicidios, digamos, políticos. Sí. Nosotros mismos, Balmaceda, ¿ya? En el siglo XIX. Pero
Yo creo que él había dado indicio que él no iba a soportar ni un día en la cárcel. Y lo que fueron ayer muy de madrugada a buscarlo era para llevarlo a la cárcel. Y yo creo que tomó la decisión, como alguien dijo, no jacobina, sino que más bien dicho la contraparte, que es los jacobinos, de, digamos, ser mártir de la causa que irse a la cárcel. ¿Ya? Yo creo que fue una decisión, creo que fue una decisión premeditada de él. Pero todavía, ojo, no conocemos el testamento, porque todo... Sí, capaz que haya... Sí. Tú hablaste de suicida, no mencionaste a Salvador Allende, quizás porque todavía existe esa duda, ¿no? No quisiste hacerlo, pero él, el del discurso final, sí, cuando de alguna manera haya o no sido suicidio, su muerte en la moneda, él toma la decisión de quedarse y morir en la moneda y hace un discurso que es para las generaciones posteriores. Yo creo que Alan García debe tener algo igual si es que lo premeditó, porque era un hombre, yo creo que también educado en ese modelo. Sí. Yo creo que el modelo de Salvador Allende para un tipo como Alan García debe haber estado muy presente. Sí, sin embargo yo creo que no hay comparación. No, guardando las distancias. Sí, guardando todas las distancias. Estoy hablando de lo que uno tiene como modelo y lo que uno realiza. Sí, entiendo eso y me lo pregunté y en algún momento me dice, suicidio de Alan García, el presidente Allende, o como te decía yo, Balmaceda en su momento, ¿ya? Son momentos especiales en la vida de un político que toman una decisión que es dramática, ¿ya? Ahora, tú tienes razón en el sentido de que no sabemos cuál es el testamento que hay detrás de aquello, ¿ya? Puede que haya algo de fondo, como también puede que no haya nada, no sé. Vamos a verlo en los próximos días. Hoy día la sociedad peruana está extremadamente conflictuada con el suicidio de Alan García. De hecho, el asunto de que no hayan querido que sea un funeral de Estado. Un funeral de Estado, la familia y el partido APRA, y ya se hayan llevado, digamos, a Alan García a la sede del aprismo, está implicando que hay un fuerte debate político, cultural y ético entre el APRA y el gobierno, ¿ya? Muchos dicen ayer cuando uno escuchaba la entrevista, suponemos que el presidente Vizcarra está también detrás de esto y de los jueces. O sea, cómo se apretaba también a la justicia como para, agilizar al máximo, ¿ya?, todo este tipo de cosas, más aún en un país donde, como se señalaba, 4 presidentes estaban, digamos, presos, han estado presos, uno fugitivo, etcétera. Y una de las principales candidatas presidenciales, claro, Keiko Fujimori. También por problemas de dinero, corrupción de Odebrecht y otras, digamos, firmas internacionales. Bueno, yo creo que era un país, digamos, extremadamente sensible a lo que podría pasar con el enjuiciamiento o la prisión de Alan García. Y Odebrecht, que también está ahí presente en todo esto, es un pulpo que va por todos lados. ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde termina esto? Bueno, yo creo que de Odebrecht sabíamos mucho más de lo que sabíamos hace 1 o 2 años a esta parte. O sea, se han destapado un montón de información con respecto a eso. El mismo Odebrecht ha destapado, digamos, los 200 millones de dólares que tenían para ganarse, licitaciones en diferentes partes de América Latina y también de África. O sea, no tan solo los tentáculos de Odebrecht, una de las grandes, digamos, multinacionales de, constructora y de infraestructura, también estaba metido en África y creo que también en algunos países del este. Ya yo me perdí un poco, hace tiempo atrás escribí algo sobre Odebrecht, hace 2 o 3 años, y los tentáculos estaban, claro, fundamentalmente en América Latina, y luego en África, ¿ya? Y en algunas partes también me parece que de los países de Europa del Este, ¿ya? ¿Hasta dónde llega? Hasta donde las cosas se aclaren con Odebrecht, ¿ya? Ahora, Odebrecht no ha hecho ni una ni otra cosa que hacen las grandes empresas multinacionales para ganarse licitaciones, ¿ya?, que coimean
a gobierno, a presidente, a político, qué sé yo, a parlamentarios, etcétera, ¿ya? O sea, y la otra cosa que sí resulta interesante en el caso de Odebrecht, no justifico para nada este asunto de la coima, de la corrupción, porque nos ha traído ya, qué sé yo, situaciones bastante desagradables, la prisión de Lula, la llegada de Bolsonaro al gobierno en Brasil, pero ahí es, digamos, peculiarmente interesante que cuando se empiezan a destapar las cosas de Odebrecht, se dan a través de una situación que sucede en Estados Unidos. Estados Unidos abre, por así decirlo, la caja de Pandora de Odebrecht, que estaba siendo una multinacional extremadamente competitiva frente a las otras multinacionales norteamericanas en este mismo rubro. O sea, también puede haber, cuestión que eso lo tienen que investigar los historiadores o los no sé quién, puede haber, digamos, un cierto nivel de competencia de algunas empresas norteamericanas que, al sacar a Odebrecht del camino, entran ellas en los procesos de licitaciones de, qué sé yo, de infraestructura en América Latina. Sí, claro, cuando tienes una gigante como esa en un negocio como este. Claro, lo dejo como un tema digamos, a investigarlo y a conversarlo en el futuro. Hay que investigarlo, ¿ya? Pero también ahí sale Odebrecht de estos países, ¿entran? ¿Quiénes entran? Los alemanes, la Unión Europea, no, van a entrar los americanos. Y más aún con toda esta política agresiva, ya desde el punto de vista económico-comercial, de la actual administración de Donald Trump. Ahora, en Perú pasó algo, que es un acuerdo con los ejecutivos, ¿no?, de Odebrecht en Brasil, lo que le permitió a la Fiscalía peruana tener información. Hay una declaración que se viene a fin de mes del encargado de Odebrecht en Perú, que es lo que pone a todos los expresidentes en un lugar bastante complicado. ¿Tú crees que hay una ramificación de Odebrecht hacia Chile? Porque todo el mundo dice, ¿qué pasa con que nosotros aparecemos hoy día como los que estamos libres de Odebrecht, o muy poquito, apenas tocados, digamos, salvo por el caso de Marco Enrique, OAS y el avión? Odebrecht no tiene nada que ver con Marco Enrique, OAS. Pero OAS no está por ahí. Claro, OAS. Sí. A ver, yo creo que también es un caso, digamos, a sorprenderse en un futuro cercano, ¿ya? No lo hemos visto tan, digamos, tan abiertamente como sucedió en los otros países latinoamericanos. Que si yo el hecho de que Odebrecht se hubiera inmiscuido directamente con los gobiernos, que sé yo, en Perú, bueno, en Brasil, República Dominicana, que sé yo, Colombia. En Chile esa cosa no se ha visto. Sí se ha visto la cosa de la OAS, ¿ya? Sí, con el famoso puente de Chacao, sí. ¿Ya? Eso. Pero bueno, y la cosa menor que la cosa de Marco Enrique, que también es una tontera de cuántos, 120.000, no sé cuántos, 200.000 300 y tantos mil euros, 400 dólares. Claro, seguramente con eso pagaban un almuerzo la gente de Odebrecht cuando... no quiero justificar nada, pero me parece muy mal. Sin embargo, creo que las proporciones aún son muy diferentes de un país a otro. Inclusive la proporción de la plata que se gasta en Perú, o sea, en la coima de Odebrecht, es mucho menor que en la República Dominicana o en otros países, ¿ya? Bueno, en Chile siempre nos hemos caracterizado porque cuando aparecen casos, claro, las coimas son pequeñas. Es decir, exactamente. Pero el tema es... Pero esto no es un tema de proporciones. La coima es coima aquí y en la quebrada claro, la sea 1 o 10. El tema de la corrupción y cómo, digamos, el dinero se ha inmiscuido en la política y cómo, digamos, los países tienen que tener, blanquear en buena medida cuál es el elemento del dinero y cuál es digamos, el elemento o el factor de la política. ¿Ya? Yo creo que ahí hay una gran discusión que ningún país hasta el momento lo ha solucionado. Eso es una cosa. Nosotros tampoco. No, mira, yo siempre recuerdo una frase de Enrique Krauss, el año 1991. Dijo, Chile es un país inmune a la corrupción. Y creo que eso fue un gran error, ¿no? Claro. Un gran error. Y los países debemos avanzar hacia la mayor transparencia sin caer en la histeria. Porque efectivamente eso puede generar que paguen justo por pecadores y eso no es bueno. Claro. Bueno, en función de los comentarios, que se dio las declaraciones en relación a la muerte o al suicidio de Alan García,
Lagos dijo, mi país, ¿ya? Que si bien es cierto no está, digamos, involucrado tanto como otros países, sin embargo tenemos que poner mucha atención al tema de la corrupción y de las plata en la política, ¿ya? Y así yo creo que mucha gente, después de lo que significó el proceso a Marco, a qué sé yo, a Nogueira y a otros políticos, han tomado, creo yo y espero, han tomado conciencia que por esa vía no tan solo, digamos, debilitan a la política, sino que también permiten que extraños intereses económicos, comerciales y, por qué no decir, el narcotráfico, se introduzca, digamos, en una sociedad como la sociedad chilena. Bueno, y trabajar en conjunto con los demás países. Este no es un problema tan solo de Chile, que nosotros vamos a estar, digamos, inmaculados frente a Argentina, frente a qué sé yo, a Perú u otros países, inclusive frente a Uruguay, que siempre uno lo ve como el país de que no pasa nunca nada. Sin embargo, un vicepresidente en el gobierno Mujica tuvo que renunciar porque tuvo problemas de corrupción. Sí. Una vez un peruano me dijo, en todos los países se cuecen habas, pero en Perú más. Y yo le dije, esa es una frase que da para todos los países. En todas partes se cuecen habas y en el país de uno a veces le toca, ¿no? Claro, uno podría decir, qué sé yo, recordándose a Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió Perú? Pero ¿cuándo se jodió América Latina con la corrupción? ¿Ya? Parafraseando a Vargas Llosa, ese gran libro espectacular que es Conversaciones en la Catedral, ¿ya? ¿Te das cuenta? Yo creo que ese es un gran flagelo, el tema de la corrupción, que aún no lo hemos, digamos, enfrentado a fondo, política y socialmente, ¿ya? Y yo creo que Chile también tiene deudas con respecto a eso. Ahí hay una deuda que hay que subsanar, ¿ya? Otros países será más grave, menos grave, etcétera. Por ejemplo, qué sé yo, la gestión de López Obrador va en función de parar toda esta corrupción que el gobierno mexicano y sobre todo los gobiernos del PRI, digamos, desarrollaron durante esas famosas 7 décadas de la dictadura perfecta. Dura tarea tiene López Obrador. Te agradecemos mucho, Jaime Insignia, que nos hayas acompañado. Yo también le agradezco mucho el tiempo y esta grata conversación contigo. Hemos avanzado y recorrido por toda América Latina, así que espero que a usted le haya interesado este programa. Si es así, difúndalo por las redes sociales, compártalo con los amigos, suscríbase al Periodista TV y lo verá en YouTube, en Facebook, siga nuestra revista. La idea es tomar conciencia y educar, así que contamos con usted. Muchas gracias.